Hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente porque vamos a hablar de una película basada en la famosa novela escrita por George Orwell en el año 1945, titulada Rebelión en la Granja. Esta película, bueno, yo la he visto en YouTube. Si la queréis en una calidad superior podéis buscarla por otro sitio, no sé si estará en alguna plataforma, pero Rebelión en la Granja después tiene una apariencia quizá de película infantil porque los protagonistas son animales y creo que también hay una versión en dibujos 3D, pero bueno, esta digamos que es la original y está protagonizada por animales. Puede parecer una historia infantil, pero no lo es en absoluto. Me animé a grabar este vídeo y comentar esta película por el trasfondo social tan interesante que tiene. Obviamente yo voy a hacer una lectura de la película, pero seguramente que otras personas cuando la vean o que la hayan visto podrán hacer otras diferentes lecturas, porque es lo que tienen las buenas historias, ¿no? Tienen fondo y trasfondo, y dependiendo de quién mire, observe, puede hacer análisis diferentes. Así que yo básicamente lo que me llama la atención de esta historia, como digo, es darme cuenta realmente. La lectura que yo hago es todos estos animales son una metáfora de, digamos, la sociedad, con Z y dos O's. Es decir, que en nuestra sociedad hay un gran una gran diversidad de tipos de individuos, de tipologías de ciudadanos, en definitiva de individuos y de personas. Y resumiendo, y sin querer extenderme demasiado en los detalles de la historia, pero vamos a decir que la granja está siendo mal gestionada al principio de la historia por el granjero, un granjero indolente que no cumple con su obligación de cuidar de los animales, se dedica más a beber y a pasar el rato en el bar con los amigos y descuida a los animales. Este descuido de su obligación de cuidar de la granja provoca que los animales convoquen una reunión, se reúnan, y en esta reunión en el establo mayor, aquí ya se pueden ver personajes, prototipos dentro de este zoo, de esta diversidad, muy interesantes, porque aquí está, digamos, el cerdo mayor, que es el sabio, que es el que le habla al resto del grupo. Este cerdo mayor habla con sabiduría e intenta al principio comunicar a los demás animales qué es tal y como él ve el problema que está ocurriendo y cuál es la solución que pueden dar a este gran problema. Este cerdo mayor dice que el problema y los enemigos son los humanos, que los humanos no son amigos de los animales. Esto sorprende a muchos de los animales que hay allí, porque muchos creen que el humano es un amigo, y este cerdo mayor les comunica que nada más lejos de la verdad. Los humanos no son amigos, son enemigos, porque finalmente si los cuidan, y en este caso es incluso peor porque ni siquiera se ocupan de ellos, ni siquiera los cuidan, pero que incluso en el caso de que los cuiden, lo hacen porque tienen un interés oscuro de usarlos para un fin
que no les cuentan. Esto genera un gran revuelo en la comunidad animal de la granja. Entonces deciden rebelarse. En esta rebelión, ocurren cosas obviamente, pero para ir al meollo de la cuestión y no pararme demasiado en los detalles, en esta revolución que ocurre, finalmente los humanos tienen que utilizar armas para no perder la granja, defenderse de los animales, y hieren de muerte al cerdo mayor. Digamos que el sabio del grupo muere. Entonces, inmediatamente, después del asalto que ganan los animales, temporalmente, digamos que la primera batalla la ganan los animales y los humanos se tienen que retirar, pues inmediatamente, digamos que los cerdos, que serían como los líderes del grupo, los que se consideran más inteligentes, toma, digamos, la voz cantante de la granja, uno de los cerdos que apoyaban al sabio, y este se llama Napoleón. El nombre está como muy bien puesto, ¿no? Es como el autoproclamado emperador, y se llama Napoleón. En realidad creo que más que un cerdo es como un jabalí, pero viene a ser, sí, de la familia de los cerdos. Entonces aquí hay varios tipos. Está este que enseguida quiere ser el que maneje el cotarro y el que maneje la situación. Hay otro cerdo que se llama Snowball, que digamos que son los dos que al principio hablan y dirigen la revolución o la rebelión. Este Snowball es un cerdo que tiene gran capacidad de comunicación, se expresa bien, se comunica bien, es brillante, y empieza a hacerle un poco de sombra a Napoleón en este sentido, ¿no? Porque Napoleón es como más impetuoso, más agresivo, pero no es tan brillante ni tan inteligente. Rápidamente lo que ocurre es que en esta se empieza a formar una estructura jerárquica. Eso es lo que me llama la atención rápidamente, es que como de manera natural, como si hubiera un programa ahí instalado en una psique profunda, que tiene que haber siempre como un líder que dirija al grupo, a la masa. Y esto es justamente lo que ocurre. Los cerdos son los líderes, y dentro de la jerarquía, incluso de los cerdos, hay sus más y sus menos, y empieza una lucha de egos en la que rápidamente Napoleón, cuando se da cuenta de que Snowball puede ser como le empieza a hacer sombra, lo empieza a acusar, lo empieza a hacer aparecer como un traidor, como alguien que está engañando al grupo, está traicionando al grupo, y lo echa fuera de la granja. En realidad este cerdo es todo lo contrario de lo que decía Napoleón. Era un individuo que quería realmente lo mejor para la granja. Era honesto, y justamente es esto lo que molestaba y le parecía muy peligroso a Napoleón. Entonces lo destierra y le hace aparecer ante el resto de los animales como un traidor, y utiliza un discurso que se inventa, que es mentira, para empezar a cambiar las leyes o los mandatos o los mandamientos que el cerdo mayor, el sabio, había proclamado. Entonces Napoleón empieza como a cambiar a su conveniencia
ciertas leyes. Hay otros personajes muy interesantes, bueno, todos son muy interesantes, no voy a hablar de todos, pero sí voy a marcar los que me parecen más relevantes, por ejemplo, las ovejas. Las ovejas que van siempre en grupo como buenas ovejas y se dedican a repetir cuando había, digamos, cuando había reuniones, se dedican a repetir las consignas que otro de los cerdos, que voy a llamarlo el educador, se cuida mucho de repetir y repetir al grupo, y las ovejas son las encargadas de repetir estas consignas como buenas ovejas cuando digamos que el grupo se reúne. Es como una especie de mantra que repiten para digamos adoctrinar al resto del grupo, ¿no? Empezar a meter ahí una serie de ideas que interesan a Napoleón. Y las ovejas son obedientes y no tienen preguntas y simplemente obedecen y como buenas adoctrinadas. Hay un personaje que me llama la atención, por ejemplo, bueno, hay al principio dos perros que luego tienen, la perra tiene perritos, y la perra se llama Jessie, ¿no? Esta tiene los perritos y luego estos, sus propios cachorros, digamos que nada más nacer, Napoleón se los quita, ¿no? El poder se arroga el derecho de quedarse con los hijos y adoctrinarlos y llevarlos a su terreno y usarlos para su propio beneficio. En este caso son como los guardaespaldas, terminan siendo los guardaespaldas de Napoleón, porque los perros son poderosos, los perros son veloces, tienen fuerza, tienen colmillos. Y es muy curioso observar cómo la pareja, hablando de perros, ahí aparece mi perra Duna. Es curioso observar cómo los perros, teniendo este poder, es como que no se dan cuenta de que son poderosos, entonces son utilizados. En el caso de los cachorros. Y la madre de los perritos, Jessie, la perrita, en la película es como la narradora de la historia, y este personaje me llama la atención porque es muy despierto. Yo le llamaría el despierto del grupo, porque ella es muy observadora, observa y se da cuenta de todas las movidas que hay tras el telón, ¿no? De la manipulación. Ella se da cuenta de quién es realmente Napoleón y sus secuaces, de quiénes son realmente los humanos, ¿no? Y lo que hace es, ella intenta desde una horizontalidad con el resto de los animales de la granja, poner en aviso, alertar a los demás animales o hacerse preguntas. Es la que se hace preguntas y hace que los demás se pregunten. Es muy interesante este personaje, porque, como digo, es eso, es la que se da cuenta e intenta despertar al resto del grupo, cosa que no es fácil, ¿no? Porque digamos que estas serían algunas de las tipologías que hay dentro de la sociedad, ¿no? O sea, la masa oveja obediente que no se pregunta y que obedece, digamos, a una élite. Napoleón, una de las primeras cosas que hace, esto me pareció muy interesante, es poner la televisión en el corral. Pone la televisión en el corral, y esto es una iniciativa muy aplaudida en general por todos, porque era una cosa muy curiosa y muy entretenida cuando y utilizaban la televisión para hacerse propaganda a sí mismos.
para hacerse propaganda del líder, para hacer propaganda del líder y de las políticas del líder, que eran muy beneficiosas, según decía la propaganda, ¿no?, para el grupo. Se llega a una situación finalmente, no voy a entrar, como digo, en detalles, pero se llega a una situación a través de este nuevo líder, una situación en la que la granja, el grupo, los animales trabajan muchísimo, sin descanso y sin apenas comer, tienen hambre y pasan sed, pasan penalidades. Sin embargo, Napoleón, la propaganda que hace es que realmente es todo lo contrario, pero es necesario, manipula a través también, digamos, del educador, ¿no?, que es el que también tiene mucha labia, se expresa muy bien y manipula todo lo que está realmente ocurriendo para hacer creer al grupo que todo lo que están pasando es necesario, que tienen que sacrificarse y esforzarse incluso más por el bien común. No sé si os suena lo del bien común. Tienen que seguir esforzándose y sacrificándose por el bien de la granja. Entonces la situación es complicada, todos sufren mucho y llegan los humanos en un segundo intento, pero con otra estrategia. En esta ocasión, en vez de la fuerza, lo que emplean es el llegar a acuerdos. Entonces, uno de los humanos llega a un acuerdo con Napoleón. Y Napoleón obviamente se corrompe porque ya, su semilla ya tendía a eso desde el primer momento, por eso se deshace del Snowball, del honesto, y se llega a un acuerdo con el humano, y en este acuerdo siguen ocurriendo cosas que realmente perjudican y mucho, particularmente a algunos de los miembros de la granja. Vemos cómo esta rebelión, que en un principio tenía buenas intenciones, partiendo del sabio, de una persona sabia, que se da cuenta de que esa situación ya era insostenible y propone un cambio y hacer una revolución. Vemos que si en un principio las revoluciones tienen una buena intención y son necesarias para el cambio, finalmente todas terminan construyéndose en el mismo sistema piramidal en el que, digamos, unos pocos son los que controlan a la base. Por eso es un sistema piramidal, jerárquico. Y en esto es interesante observar cómo estos pocos que están arriba decidiendo por todos necesitan a la base, necesitan a la gente común, porque siempre van a necesitar quien les haga el trabajo. Pero es muy importante tener a la masa siempre, digamos, controlada. Y para controlarla, la adoctrinan, le hacen creer que es necesario el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio e incluso el sufrimiento. Lo venden incluso como algo bueno. Obviamente ellos no sacrifican nada, de hecho incluso incumplen las propias leyes que ellos proponen, están por encima de la ley, que ellos mismos obligan al resto a cumplirlas a rajatabla. Entonces, la idea, lo que vi es esto, ¿no?, que finalmente las revoluciones tienen como el mismo proceso, que terminan en la misma clase de estructura
contra la que ellos luchaban. ¿Por qué ocurre esto? Porque vemos que la mayoría de las tipologías en la sociedad, bueno, cuando digo tipologías, la mayoría de la masa, de la gente común, ¿no? De los que no son élites, vamos a decir, creen que es necesaria una élite, creen que son necesarios los líderes, porque creen, quizá en parte, también por comodidad. Habrá gente que, bueno, quiere que se lo den todo hecho, pero también en parte también es por falta de autoestima, como le pasaba a los perros. Los perros son fuertes y poderosos, pero no lo saben. Entonces dejan que el cerdo, Napoleón, que es un corrupto, los dirija y dirija a todos. Algo así, ¿no? O sea, realmente esto también ocurre porque el humano de a pie todavía no es soberano de sí mismo, no es consciente de su propia valía y cree que necesita que otros le digan lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y esto es lo que hace posible los sistemas de jerarquías. Desde hace miles de años hemos sido gobernados por reyes, y etcétera, o gobernantes de distinto tipo, y nos ha parecido algo normal y natural. Ahora, mejor que nunca, podemos observar cómo las jerarquías están corruptas, están vendidas. Esto creo que no hace falta que lo demuestre porque está a la vista, ¿no? Y da igual del tipo de estamento del que podamos hablar, ¿no? Si en el ámbito religioso, en el ámbito político, en el ámbito científico, en cualquier estamento que se mueva a niveles, digamos, de altos mandatarios, podemos ver que realmente no están ahí para solucionar tus problemas o los problemas de la sociedad, sino que están para mantener el poder y el control. Entonces tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber otra manera, otra forma que no sea piramidal. Creo que es el momento de empezar a plantearse otros sistemas que sean más horizontales. No necesitamos líderes, porque ahora mismo, visto lo visto hoy por hoy, los líderes no es que no sean la solución, es que son el problema. Entonces es importante que empecemos a ver el problema de las sociedades jerarquizadas o piramidales. Naturalmente, para salir de este esquema es necesario que la base de la pirámide tome el control de sí misma. De esto hablamos continuamente en este canal, que primero es empezar por darme a mí mismo el valor que realmente tengo, reconocer mi propio valor, mi propia valía, mi propia capacidad y empezar a ejercer esto de la soberanía. Esto naturalmente es un proceso de maduración y de conciencia. Y si esto no empieza a ocurrir en nosotros mismos y empezamos a salir de estas sociedades piramidales que siempre funcionan desde, desde los bandos, desde la separación ideológica, religiosa, de los sexos, de las nacionalidades. Esta separación debilita siempre a la base y hace más fácil el control desde el vértice de la pirámide. Darnos cuenta de todos estos detalles es muy, muy importante. Entonces me pareció
ver esta película que al principio estuve a punto de no verla porque me parecía infantil por esto de los animalitos, pero enseguida vi que tenía un trasfondo muy profundo y muy importante, que creo que en estos momentos es importante que nos demos cuenta, ¿no?, de cómo es la estructura de la cual formamos parte y que empecemos a darnos, voy a decir, la oportunidad, concedernos el derecho de validar este sistema o no, porque tenemos ese derecho. Y si consideramos que el sistema no es válido, y estamos viendo que todas las últimas elecciones, hablando de política ahora, otra vez, todas las últimas elecciones que está viendo últimamente, estamos viendo que da igual lo que vote el pueblo, es que ya ni siquiera sirve lo que vote el pueblo, porque de una forma u otra sale lo que la élite quiere que salga, sale el que la élite elige, no sale lo que tú votas. Entonces ya ni siquiera, obviamente y claramente no existe una democracia, aunque personalmente pienso que tampoco serviría de nada saliera realmente lo que el ciudadano elige, porque las opciones en realidad ni siquiera tenemos la libertad de elegir nada, porque nos hacen creer que elegimos, pero en realidad ellos eligen entre las opciones que tú vas a elegir. Si te ponen una serie de elecciones que son 1, 2, 3 o 4 como mucho, no demasiado, y todos esos que te dan a elegir ya han sido seleccionados previamente por quien sea o quienes sean, quiere decir que realmente no estamos eligiendo nada, porque al final todo es más de lo mismo. Y esto es algo que estamos viendo cada vez más claramente, no estoy descubriendo nada. Así que esto es lo que me inspiró compartir esta historia de Rebelión en la Granja. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.